Buenas noches, Lice. Estamos acá esperándolo. Si quiere podemos aguardar un poco más para que presente su pantalla y esté cómodo. Ya, dame un minutito, lo estoy haciendo ahora. Está bien, licenciado. Ok, buenas noches, empezamos por favor, y se me escucha, ¿no? Sí, Lice, se le escucha perfectamente. Muchas gracias Ok, por su tiempo. gracias, Ariel. Buenas noches a todos, bienvenidos. Disculpen el retraso, el tráfico es terrible para llegar a casa. Pero bueno, hoy día vamos a ver básicamente los modelos Arch, los modelos GARCH y el modelo BAR, ¿no? En general, con la misma idea de lo que hicimos la sesión anterior del día miércoles, que es los 4 pasos de la metodología blockchain, que es incluso en la metodología Arch, donde la vamos a aplicar. Entonces, es simplemente un recordatorio. Los modelos Arch son los mismos modelos autodegresivos que ya vimos antes, pero tienen una ligera diferencia, que la varianza en este caso es condicional. O sea, no es una varianza constante como se supuso cuando hemos creado los modelos ARIMA, que en realidad ni siquiera hemos hablado de las varianzas, ¿no? En general. Las varianzas no han sido modeladas, las vamos a modelar a partir de ahora. Normalmente habíamos supuesto que eran constantes, pero las series temporales experimentan diferentes grados de volatilidad o de dispersión en varios periodos del tiempo, ¿no? En los modelos Arch, la media no solo es importante en modelización, sino también la varianza. Y bueno, vamos a plantear por eso los modelos autodegresivos de varianza condicional. Entonces, me voy a ir a mi archivo DO. Este archivo DO lo acabo de subir ahí a nuestro Classroom. Se llama sesión 3. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a abrir uno de los mismos thread que hicimos el otro día. Vamos a seguir trabajando con la base de datos esta de la Reserva Federal de los Estados Unidos para Bolivia. Entonces, pero como estoy iniciando una sesión nueva, voy a abrir mi set free, que es este de acá. Vamos a abrir esta variable IMP3350, que son las importaciones que tienen Estados Unidos de Bolivia. Bueno, en realidad, desde nuestro punto de vista, vendría a ser las exportaciones de las mismas, ¿no? Entonces, ya están abiertas. Esta base de datos viene desde el año 92 y culmina en el año 24, ¿no? Es la misma base de datos que habíamos usado el otro día, ¿no? En general. Entonces, ¿qué estoy haciendo con esto? Estoy abriendo la base de datos. Fíjate que es una base de datos que tiene 386 observaciones, donde básicamente son las importaciones de Estados Unidos de bienes desde Bolivia, ¿no? De bienes y productos básicos en general. ¿Qué voy a hacer? Como son datos mensuales, voy a generar la base que tiene que ver con el tema de los meses, con el MOFD, como les dije el otro día. La M por el tema de mes y Y por el tema de año, y bueno, y así sucesivamente. Le cambio el formato a un formato mensual de esta forma. Y una vez hecho esto, recién le digo el TS set monthly, que básicamente es para decirle a la base de datos el Stata que esta es una base de datos mensual, que lo tome en cuenta como mensual y que empiece en el mes que estamos considerando. Entonces, de esa forma aparece una nueva variable que es monthly, que me dice que la primera observación viene a partir del mes 1 del año 92. Es básicamente esa la idea. Bueno, lo que vamos a hacer es un gráfico. Quiero que veamos el gráfico de esta variable. Así que me voy directamente al tema gráfico.
Denle unos segunditos hasta que esté listo. A veces tarda esto. Ahí está. Entonces, analicemos nuestras exportaciones. Entonces, si se fijan, ya habíamos hablado de la media, ¿no? Habíamos considerado que las medias eran distintas. Aquí hay una media diferente. Aquí hay otra media. Si imaginariamente trazas una recta en el año 2010 o incluso antes, en el 2005, todo lo anterior al 2005 puedes tomarlo en un grupo, ¿no? Todo lo que está entre 2005 y el 2015, 2005 y 2012 más o menos, entra en otro grupo. Los datos que están en 2013, perdón, entran en un grupo diferente porque, bueno, y esto cambia. Entonces, si te fijas, eso es el tema de la media. La volatilidad es lo que anda subiendo y bajando de pico a valle, de pico a valle. Entonces, al principio, la volatilidad era bien chiquita, ¿no? Casi no había mucha volatilidad en estos años, en los años 90. Bueno, esto es por el gráfico, ¿no? Por la magnitud de los gráficos que tenemos. Pero a partir del año 95, esta volatilidad es diferente. Entonces, si se fijan en la volatilidad que está después del 95 con la volatilidad que se encuentra antes del 95, hay una diferencia enorme en términos de la misma, ¿no? O sea, esa diferencia, pico, valle, sube, baja, se empieza a pronunciar mucho más acá. Y a partir del año 2098, más o menos, esos picos y valles son mucho más pronunciados. Luego, después del año 2000, los picos y valles se hacen mucho más chiquitos otra vez, hasta el año 2005 aproximadamente, donde otra vez empiezan a subir, bajar, subir, bajar. A partir de 2008 es mucho más fuerte estos picos y valles por estaciones, hasta llegar al 2012, 2013, donde fíjense esta volatilidad. O sea, la volatilidad, esa diferencia, esas subidas, bajadas, se hacen mucho más grandes. Entonces, este periodo de alrededor de 2014, 2013, 14, 15, 16 inclusive ha sido bastante volátil en el tema de nuestras exportaciones. La volatilidad va bajando un poco, pero sigue siendo bastante pronunciada y nunca llegó a los niveles del año 90, donde empezaron las bases. Y bueno, entonces claramente se nota que hay mucho cambio y que es muy volátil esta variable, no es una variable que se mantiene estable, no, en realidad es bastante inestable desde ese punto de vista. Esto es lo que debe notarse, ¿no? Cuando veas estos gráficos, no solamente te fijes en gráficos de serie de tiempo, en cómo va el cambio en las medias, sino el tema de las volatilidades, que es bastante importante. Entonces, se nos hace necesario que la varianza de este proceso estocástico sea modelada, ¿no? Porque no solo es un tema de medias, sino también de varianza el tema de cambio en esto. Entonces, bueno, si graficamos el otro, el D-Exports, que vienen a ser las primeras diferencias, vamos a ver si existe o no algo similar. Entonces, aquí es mucho más claro el tema de la volatilidad. Fíjate que al principio, como habíamos hablado, es muy chiquitita, pero en este caso es mucho más grande, ¿no? Hasta el año 98 más o menos. Y empieza a hacerse mucho más grande el tema de la volatilidad desde el año 2000. Luego vuelve a caer y luego empieza con algunos picos esporádicos en 2005, pero en 2008 se hace enorme el tema de la volatilidad hasta llegar a 2012, 2013, que donde tenemos estos datos tan cambiantes. Luego vuelve poco a poco a tratar de estabilizarse, pero nunca lo logra. En realidad sigue siendo bastante inestable durante todos estos años, ¿no? En general. Entonces, esa es la idea. Piensa, como les había dicho, en un gráfico ruido blanco. En un ruido blanco es todo de una forma relativamente estable, ¿no? Si esto fuera música, si estuvieras viendo un gráfico de música, aquí verías pues un ruido, o sea, y un ruido bastante fuerte, ¿no? Esa es la idea de volatilidad, no debería existir. Se supone que debería tener un comportamiento, entre comillas, armónico, este tipo de cosas, pero cuando veas esto, son ruidos que provocan, que dicen, aparte de decirnos que esto no es estacionario, están diciendo que hay un problema muy serio con el tema de la volatilidad, y eso es algo que tienen que tomar en cuenta. O sea, este gráfico también me confirma que esta volatilidad tiene que ser modelada, ¿no? Tenemos que considerarla en nuestros modelos. Ya, no sé si hay alguna pregunta en relación a los gráficos que acabamos de ver. Los voy a combinar para que podamos verlos de forma conjunta ambos con ese comando de ahí.
y no sé si hay algo que quieren explicar o que han notado que tal vez lo vamos a tomar en cuenta en estos grafiquitos. ¿A qué se debería que en esos años, a partir del 2010, hemos tenido tanta volatilidad? Bueno, estamos hablando de exportaciones. No te olvides que cuando entró el gobierno de Evo Morales tuvo muchos conflictos con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, entre esos conflictos era pues cesar el tema de las preferencias arancelarias que tenía Bolivia por el tema de lucha contra el narcotráfico que se hacía acá. Por luchar contra el narcotráfico, Estados Unidos le abrió un cupo, ¿no? Especialmente las exportaciones de textiles y otros productos más que Bolivia aprovechaba en ese sentido. Y muchas empresas lo hacían. Entonces, en ese momento, pues se cayeron en forma estrepitosa las exportaciones, después de un crecimiento fuerte. Pero bueno, y de todas formas, si te fijas en estos gráficos, en su momento o después, sí se mantuvo cierto grado, pero mira, que cayeron y bueno, actualmente estamos en los niveles que teníamos alrededor del año 2005 más o menos, ¿no? En el tema de exportaciones. Hay algunos años y meses donde las mismas suben bastante, pero luego se van cayendo, entonces son decisiones que van más allá del proceso modelador de este dato, ¿no? Son decisiones políticas las que han provocado este tipo de comportamientos en el fondo. Creo que alguien había levantado la mano, no sé. Adelante, por favor. Buenas noches, licenciado. Hola. Una consulta, ¿qué variable le mantiene constante? Aquí no, ninguna. Todavía no estoy haciendo ninguna decisión. Esto es simplemente un gráfico de temporal, donde en el primer gráfico estamos viendo en el eje de las X el tiempo y en el eje de las Y las exportaciones en millones de dólares, ¿no? En general. Y el segundo gráfico son las primeras diferencias. Lo que estoy restando aquí es el valor actual de la variable menos su pasado, ¿no? Es viendo su rezago en un periodo. La diferencia del valor de la variable menos su rezago me da las primeras diferencias, que son los que se ven actualmente en el gráfico de abajo. Bien, esto de las primeras diferencias, si recuerden, lo vimos en la sesión anterior, ¿no? De todas formas, pueden repasar los comandos que habíamos visto para poder llegar a los resultados que les estoy proponiendo. Bueno, empecemos con el trabajo entonces. Hasta ahora hemos hecho simplemente una graficación de lo que son estos procesos. Vamos a hacer el proceso que habíamos hablado la anterior vez, ¿no? Es la metodología Box-Jenkins, que tiene 4 pasos: la identificación, la estimación, la validación y el pronóstico como tal, y lo vamos a hacer en función de esta variable. No hicimos el ARIMA con esta variable. Si se acuerdan, le hemos dejado en los gráficos y nos fuimos a otra variable que era anual. Justamente por eso, ¿no? Porque como era tan volátil el asunto, era muy complicado tratar de modelar con un ARMA, ¿no? Un ARMA es excelente cuando los datos no tienen tanta volatilidad, un ARMA o un ARIMA, pero si los datos son tan volátiles, pues mejor hay que modelar un GARCH o un ARCH en este sentido, ¿no? Entonces, voy a graficar aquí, si te fijas, estoy presentándote un gráfico de autocorrelación. El comando es AC. Ya me voy directamente al grano, no nos vamos a ir primero directamente a las primeras diferencias de las exportaciones. ¿Por qué? Porque estamos viendo en el gráfico que acabamos de analizar que el primer gráfico, el de las exportaciones, claramente es no estacionario. La media no es la misma en todo el periodo. Peor la varianza, que es la volatilidad, es muy diferente. Entonces, es no estacionario. Entonces, el segundo gráfico sí tiene la misma media. Fíjate, la media alrededor de 0 es la misma para todos. Entonces, va por ahí, algunos se van más allá, ¿no? Pero la media es la misma. Entonces, este ya es un proceso estacionario, pero a pesar de ser un proceso estacionario, todavía tiene bastante volatilidad. Entonces, de todas formas, la primera diferencia, si bien soluciona la tendencia que podríamos tener en el primer gráfico, en este gráfico de abajo no está resolviendo el tema de la volatilidad. O sea, sigue habiendo volatilidad y en realidad se nota mucho más. Entonces, es por eso que necesito ver otro tipo de análisis. Y es por eso que a veces los modelos y los gráficos salen bastante extraños.
Entonces, voy a empezar a modelar el gráfico de autocorrelación de las exportaciones. Bueno, de la primera diferencia de las exportaciones, por eso le pongo la de punto exportaciones. Le vamos a pedir con 10 rezagos, LAX 10. No le estoy poniendo un título. Sí le voy a dar un nombre para posteriormente graficarlo, ¿no? Se va a llamar hace exportaciones, o sea, autocorrelación de las exportaciones. Y bueno, le pongo un título que se llama función de autocorrelación de las exportaciones de Bolivia a los Estados Unidos. Y bueno, esa es básicamente la idea. Entonces, gráfico estas autocorrelaciones y nos muestra esta función de autocorrelación. Se supone que en un proceso no estacionario, el primer gráfico es bastante fuerte y luego tiene una caída suave. Pero aquí no, entonces tenemos una caída abrupta, entonces significa que esto ya es estacionario. Bueno, al menos da esa idea. Entonces, claramente, ya que este es el gráfico de autocorrelación, este es un proceso MA1. No es MA2, fíjate, MA2 no está funcionando, peor los otros, pero tal vez MA8, por un tema de recurrencia, ¿no? Que dice que cada 8 años hay un tema de una caída, más o menos lo que estás detectando el gráfico de autocorrelación. Es cíclico, pero después de cada 8 años hay una caída, más o menos se anda diciendo eso, ¿no? En general. Pero bueno, para no ir tan lejos, no se olviden que tenemos datos no muy grandes. Vamos a modelar un MA1 aquí, con el gráfico de autocorrelación. Luego, bueno, el gráfico de autocorrelación siempre tiene acompañado del gráfico de autocorrelación parcial, que es el PAC. En este caso, en el proceso de identificación, vendría a ser PAC de la primera diferencia de las exportaciones. Con 10 rezagos, le estoy dando como nombre PAC Exports. El título es la función de autocorrelación parcial de las exportaciones a los Estados Unidos y bueno, tiene las etiquetas que estamos mencionando ahí. Entonces, graficamos las autocorrelaciones parciales. Las autocorrelaciones parciales, fíjate que aquí hay un proceso autoregresivo de orden 1, clarito, y incluso hay un proceso autoregresivo de orden 2. Ya no es de orden 3, está metido ahí, y ahí, al igual que en el anterior gráfico, después del octavo periodo hay una caída. O sea, cada 8 años o cada 8 periodos o meses, cada 8 meses, parece que las exportaciones se van cayendo. O sea, hay un comportamiento cíclico estacional de las mismas. En general. Bueno, lo que voy a hacer es combinar ambos gráficos para presentarlos y ver los dos gráficos en uno. De esta forma, graph combine, que combine que el gráfico que hemos llamado AC Exports y el gráfico PCA Exports, ¿no? Y que me dé 2 filas alrededor de esto. Entonces vuelvo a hacer ese gráfico y aquí están. Son los mismos que ya habíamos visto antes, solamente que ahora nos está presentando una sola vista de ambos gráficos. Como les dije hace ratico, el gráfico de autocorrelación es el que modela los procesos de medida móvil y el gráfico de autocorrelación parcial es el que modela los procesos autoregresivos. El primero es el MA y el segundo es el AR. Entonces, fíjate, hay un MA1 clarito. No veo a MA2 aquí. Para nada, tal vez un MA8, pero es muy dudoso. Y en el tema de autocorrelación parcial se ve un gráfico autoregresivo de orden 1, AR1, hay un AR2, o sea, se nota un AR2, posiblemente no, pero bueno, ahí está, en el gráfico al menos se ve. No veo un AR3, no, aunque está muy cerquita de la línea, pero de todas formas no está saliendo, así que no lo voy a tomar en cuenta, ¿no? Y bueno, y tal vez un AR8 y un AR9, pero ya son procesos muy lejanos en general. Entonces, bueno, ya tengo más o menos una idea de dónde va. Entonces se propone un AR1, AR2 y MA1, ¿no? Y en el tema de la estimación, ahí va. El comando que voy a utilizar es el comando ARCH, el autorregresivo. O sea que es un modelo AR, pero que además está modelando la varianza. Es un modelo AR condicional a la heterocedicidad. Por eso se llama ARCH, ¿no? Entonces, suponemos que hay heterocedicidad, por lo tanto, la varianza no es constante, hay una varianza que cambia de periodo en periodo. Entonces, vamos a suponer que, bueno, vamos a modelar la primera diferencia de las exportaciones en función de un proceso AR1 y un AR2, pero esa es la forma de ponerla, ¿no? AR1 base 2, o sea que va a tomar en cuenta AR1 y AR2. Y además va a tomar en cuenta un proceso de medida móvil de orden 1, como vimos en el grafiquito, es lo que se veía ahí.
Y además va a modelar la varianza, va a considerar que la varianza cambie de periodo en periodo, o sea, por eso es un arch1. Y además va a considerar que los residuos de esa varianza también van a cambiar de uno en uno. Esto viene de acá. Entonces, a ver, vamos a recordar, los modelos ARIMA o los modelos ARMA, el proceso AR1, es la relación que existe de la variable en función de su rezago, ¿no? De su lag, es este omega de acá. Y los procesos de media móvil es la relación que existe o la regresión que existe entre la variable y sus residuos rezagados en un periodo MA1, en dos periodos MA2 y así sucesivamente. Un proceso autorregresivo de orden P significa que es la regresión de la variable en función de su rezago en un periodo, de su rezago en dos periodos y de su rezago en P periodos. Un proceso de media móvil, de moving average, es en inglés, ¿no? De orden Q, es la regresión de la variable en función de sus residuos rezagados en un periodo, en dos periodos y en Q periodos. La unión del proceso AR y MA me da un proceso ARMA, que es o ARIMA, ¿no? Ya habíamos hablado de ARIMA. ARIMA es el ARMA que es estacionario en algún momento del tiempo, ¿no? En general. Entonces, en este caso, el proceso ARIMA es el proceso que es un proceso AR de orden P y un proceso MA de orden Q. Este es el decoratorio, ¿no? De lo que es un ARMA o un ARIMA. En un proceso GARCH, lo que se hace es tomar en cuenta ese ARMA, y ese ARMA lo vamos a tomar en cuenta además con variables exógenas, que es la que tenemos acá, y con sus residuos. O sea, aparte del ARMA, vamos a modelar en función de su residuo, en ese sentido. Y la varianza de este modelo ARMA es el que vamos a tomar en cuenta. Entonces, aquí está el modelo ARMA en general y su varianza. Tenemos una varianza que varía, ¿no? De tiempo a tiempo. Entonces, la varianza es una función de la varianza y los residuos como coeficiente alfa, y un coeficiente beta de la varianza y los residuos elevados al cuadrado. En el caso de un modelo ARCH 2, por ejemplo. Si es un modelo ARCH 3, lo vamos a modelar al cubo en general. Por lo tanto, el proceso ARCH M va a ser la regresión del modelo que tenemos acá, la regresión normal más los residuos, y la varianza está modelada en función de los residuos rezagados en un periodo, residuos rezagados en dos periodos, residuos rezagados en tres periodos, pero son sus residuos al cuadrado. Entonces, esta sería la nomenclatura del modelo ARCH, donde la varianza es una función de sus residuos cuadráticos en un periodo, en dos periodos, en tres periodos. No sé si tú recuerdas cuando hacías econometría, seguramente la econometría teórica, había un elemento que se llama la suma residual de cuadrados. Bueno, a esta se refiere la suma residual de cuadrados. Este E al cuadrado es esa suma residual de cuadrados. Entonces, la varianza es la suma residual de cuadrados rezagada en un periodo. La varianza contemporánea es la suma residual de cuadrados rezagada en dos periodos con un coeficiente de regresión, claro que es ese de acá. Y la suma residual de cuadrados rezagada en P periodos en general. Entonces, esa es la idea de un modelo ARCH, o sea, una varianza modelada en función de sus residuos cuadráticos rezagados en 1, 2, 3, M periodos, como se ve acá. Discúlpenme, esto es T menos M, un error de dedo aquí, en general esto hay que arreglar. En el modelo GARCH, entonces, tenemos el modelo como tal, el mismo modelo que teníamos ahí, donde está el ARMA o el ARIMA o en general lo que tengamos ahí, donde además tenemos la varianza rezagada, y lo que habíamos visto, ¿no? Con los residuos cuadráticos rezagados en periodos, residuos rezagados cuadráticos rezagados en dos periodos, en M periodos, pero además con la misma varianza que ya hemos calculado rezagada en un periodo, en dos periodos, en N periodos, o en K periodos, como vemos acá en general. Entonces, en un modelo ARMA es la modelación de la media, donde consideramos la variable rezagada en sí misma, en varios periodos, la variable rezagada en sus residuos en varios periodos, y en un GARCH, bueno, y en un ARCH es ese mismo modelo, por eso lo pongo aquí, XT beta, es la misma cosa, pero además donde tenemos a la varianza que está rezagada en función del cuadrado de los residuos en un periodo, en dos periodos, en varios periodos, y en el modelo GARCH, esa misma varianza está rezagada en esos valores que te he mencionado, pero además en los valores rezagados de la misma varianza. Y esa es la complicación, por eso se hace bastante tedioso de pronto llegar a ver esa situación. Adelante, por favor. Alguien pidió la palabra.
No sé si está viendo la presentación. Disculpe. ¿No están viendo lo que estoy diciendo? Yo veo. Tal vez lo has puesto el pin en otra cosa. Porque estoy mostrando la presentación. Disculpe. Ok. Entonces, esa es la lógica de estos modelos. Entonces, el modelo Arch, que es el más simple de estos, es el que estamos modelando, donde la varianza se modela en función de sus residuos cuadráticos. Y en el modelo Arch, la varianza se modela en función de sus residuos cuadráticos y además en función de sus valores rezagados, ¿no? De los valores rezagados propios de la varianza. Entonces, bueno, cuando vemos directamente aquí, eso no nos explica mucho, ¿no? En general. Pero lo que vamos a hacer es esto. Le vamos a decir que haga la regresión de la primera diferencia de las exportaciones en función de lo que ya conocemos, ¿no? Un proceso autoregresivo de orden 1 y además de orden 2. Un proceso de media móvil de orden 1. Y ahora sí, que vamos a considerar que la varianza no es constante y además está, la vamos a modelar en función de los residuos rezagados en un periodo y además, o sea, un doble además, de que la varianza la vamos a modelar en función de los valores rezagados de sí misma en un periodo, solo para empezar. Corre esa regresión, el primer arch que tenemos acá. Entonces nos vamos a fijar los resultados. Esto suele tardar un poquitico, así que simplemente hay que esperarlos. Aquí están. Dame un ratito, te los quiero mostrar bastante bien eso. Entonces, si se fijan acá, lo que nos importa ver aquí siempre son las significancias, ¿no? Si hay o no hay relación en este sentido. Obviamente el valor de la constante beta 1 no tiene mucho, nunca tuvo mucho sentido analizarla, ¿no? Veamos el arma. Entonces, el arma, el primer rezago del arma es significativo, el 95%, o sea que sí parece que si este es un proceso autoregresivo de orden 1. El segundo rezago del arma también es significativo, o sea que me está diciendo que pues, estamos haciéndolo bien, o sea que la modelación de AR1 y AR2 fue adecuada. Pero si te fijas, el MA también es significativo, o sea que sí nos fue bastante bien en apuntar a ese arma un proceso autoregresivo de orden 2 y una media móvil de orden 1. Es importante que los coeficientes sean significativos, porque si no lo son, pues este modelo como que no le está yendo muy bien y seguramente cuando hagas el proceso de escoger el modelo, este modelo sea descartado al final. Vamos con los procesos de la varianza. Si te fijas, la varianza rezagada en función de los residuos es significativa, el AR1. O sea que sí hay un problema de volatilidad de la varianza y esto lo está recogiendo de alguna forma. Y la varianza rezagada en función de su rezago, o sea la regresión de la varianza en función de su rezago, también me muestra un proceso significativo. Entonces, sí estamos apuntando básicamente a un proceso de estas características, ¿no? O sea, un proceso donde la varianza se está modelando en función de estas dos, en general. Ya. Bueno, es en ese sentido. Ahora voy a volver a mi modelo para mostrarles los resultados que acabamos de hallar. Aquí voy, otra vez, ¿dónde estamos? Aquí abajo voy a hacer la regresión del mismo modelo, pero en este caso no voy a tomar en cuenta voy a tomar en cuenta un proceso de media móvil de orden 1 y también de orden 2. Si te fijas el MA, aquí el MA tiene la rayita en 1 y además tiene la rayita 2 en general. Y bueno, de ahí vamos entonces, coso este modelo. Sí, adelante, por favor. Creo que escuché un por. Imagino que quería decir, ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Por qué tomo un MA2? Bueno, si te fijas en los gráficos autoregresivos que habíamos tenido hace un momento, que creo que lo borré. Ese es el gráfico de autocorrelación. El MA2 estaba cerquita acá, ¿no? Entonces digo, por si acaso veamos MA2, por si acaso si sale o no sale significativo. Esa era un poquito la razón. Y si te fijas, el MA de orden 1, creo que no lo cosí. No lo cosí, o si lo cosí, no me acuerdo. MA1, MA2. Corremos eso.
Aquí está. Si te fijas, el proceso de media móvil de orden 1 es significativo y el proceso de media móvil de orden 2 resulta también ser significativo. Entonces, podría ser que vale la pena modelar el MA2, pero ocurre algo, que el proceso autoregresivo de orden 1 funciona, pero el proceso autoregresivo de orden 2 ya no funciona. O sea, el segundo rezago deja de ser significativo. Eh, Esto de la modelación de los armas, de los arimas, de los H, de los GACH, es un arte más que una ciencia. O sea, depende mucho cómo veas el asunto. Lo que para vos tal vez sea importante, autoregresivo, para mí tal vez no lo sea. Depende mucho del tema, cómo interpretas el gráfico. El problema de hacer esto con el método gráfico es que los gráficos siempre son subjetivos, ¿no? Depende mucho de cómo lo veas vos. O sea, aquí yo puedo ver, mira, el MA2 está muy cerquita de la línea, ¿por qué no lo tomamos en cuenta? No se sale de la línea, pero está demasiado cerca. Esa es una idea, por eso me intuye de que podría ser significativo, como lo es. Pero el momento que ponemos un MA2 de orden 2 aquí, que sí es significativo, el proceso autoregresivo L2 deja de ser significativo, entonces no pueden estar juntos los dos, o sea, uno de los dos tiene que estar. Pero de todas formas, lo modelo y lo voy a dejar ahí porque comparar luego los dos modelos. Y un tercer modelo, donde tome en cuenta un proceso transgresivo de orden 1, pero no tome un proceso de media móvil. Dice, no sé, me caen mal las medias móviles, no me gustan y no lo voy a tomar en cuenta. Y aquí no tome en cuenta un MA. Entonces lo que voy a hacer es evaluar los tres modelos y ver cuál de los tres modelos es mucho mejor en general. Y ahí corro los tres. Si te fijas aquí, lo más interesante, bueno, el proceso ARMA de orden 1, AR1 es significativo, el proceso H es significativo, el proceso GACH también es significativo, que son los tres que deberían estar en el modelo. O sea, tengo tres propuestas de modelos. El primer modelo, el ARMA, el AR2MA1, el ARIMA2.1, y que tiene un proceso ARCH1 y GACH1, mi primer modelo. El segundo modelo, que es el el AR12, o sea, el AR2 y el MA2 también. Y el tercer modelo, donde no hay procesos de media móvil, solamente procesos de regresivo de orden 1. Entonces, y aquí pueden seguir jugando, ¿no? Pueden hacer combinaciones, puedes poner un MA1 y no el AR en general, y pues en base a alguna intuición, de acuerdo a lo que ves en el gráfico. Entonces, lo que vamos a hacer es evaluar los tres modelos y en el paso 3 es lo que hacemos, ¿no? La validación. Entonces, aquí voy a decir un quietly y simplemente voy a quedar con el primer modelo por ahora. Cuando digo quietly, que se mantenga quietecito este modelo, que es el que vamos a evaluar, lo corro. Entonces, hizo la regresión, pero no te la muestra. No te está mostrando la regresión, la tiene en su memoria. Entonces, que haga una predicción, o sea, que me genere a partir de esta regresión del Arch unos decidos a los cuales voy a llamar decidos 1. Y bueno, que tenga ahí los decidos. Entonces, si nos fijamos acá, ya generó los decidos, están en su memoria, todavía no lo muestra. Y ahora sí, que me haga un test WN, white noise, o sea, que me haga un test de ruido blanco de estos decidos. Entonces, vemos ese test de ruido blanco, nos veamos los resultados, si son o no son ruido blanco. La hipótesis nula es que como en caso de cualquier hipótesis nula, es el rechazo de la misma, ¿no? Siempre las hipótesis nulas se plantean en términos de negaciones. La hipótesis nula es lo que tienes ahí, no es un ruido blanco. Entonces, la estadística que Portman elaboró me da un valor de 156 con una probabilidad de 0.00. Entonces, con esta probabilidad o nivel de significancia, nosotros indicamos que la diferencia es significativa, o sea, que de forma significativa rechazamos la hipótesis nula de que los residuos no tienen comportamiento de ruido blanco. Por lo tanto, a rechazar eso, indicamos los residuos sí tienen ruido blanco. O sea, estos residuos sí tienen o sí muestran al menos un comportamiento de ruido blanco. Luego, bueno, hacemos el test de estabilidad, el test de Portman-Liu que tenemos aquí, y le decimos que nos muestre. Y aquí está el test. Primero en el gráfico, todos los residuos se encuentran dentro del gráfico, excepto esta pequeña parte al principio. Tenemos una probabilidad de 0.066. A pesar de eso, te estoy diciendo que sí rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Pero bueno, el estadístico T es bastante chiquitito, entonces no nos ayuda mucho al respecto. Ya, esa es la idea. Un segundito, por favor. Me conecto, dame un minutito y me conecto enseguida.
Ok, volvemos. Mil disculpas por eso. Adrián, un favor, tengo un problemita. Te cuento que tengo que desconectarme unos 10 minutos, dentro de unos 10 minutos más o menos, también o 5. Y no sé si es mucha molestia eso. Mientras tanto, les dejo tarea. Está bien, Alicia, lo esperamos. Ya no, voy a seguir. Voy a acabar esta parte primero. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que hago con el stat IC básicamente es sacarme una estadística de esta variable que acabamos de generar. Entonces, estamos viendo los criterios de Kaike y Schwartz. Este va a ser nuestra base. No sé si se acuerdan lo que hicimos el primer día también con los modelos ARMA y ARIMA. Hemos hecho esto, pero habíamos tomado en cuenta el R cuadrado, el valor F y el valor de Kaike. Es exactamente lo mismo que hacemos acá. El criterio de información de Kaike castiga los modelos con muchos rezagos, se los castiga en general. Entonces, y mientras más rezagos tenga o mientras más rezagos inútiles tenga el modelo, a Kaike te da un valor alto. Entonces, tenemos que buscar el valor de Kaike más chiquito posible. En este caso, este modelo tiene un valor de 2.2965,76, el criterio de Kaike. Lo voy a guardar en mi memoria estos datitos 2965 y evaluar los otros modelos y ver cuál es el que tenga menos, ¿no? Hago un resumen estadístico de los residuos para ver que la media sea cero. La media tiene que ser cero en los residuos por si acaso. La media de 2 debe ser cero. Entonces mi media me da menos 2.5. La pregunta es menos 2.5. ¿Qué tan cercano o qué tan lejano está del menos 0.25, perdón? Menos 0.25. ¿Qué tan cercano o qué tan lejano está del 0 menos 0.25? Es 0 desde el punto de vista estadístico y tenemos que hacer una prueba de hipótesis. Pero bueno, antes de hacer la prueba de hipótesis, mejor vemos su intervalo, ¿no? El valor mínimo es menos 164, el valor máximo es 89. Bueno, y el 0 está ahí al medio, ¿no? Entonces parece que sí es 0 al final de cuentas. Bueno, hacemos una escala, estamos guardando la media de 2,0 acá. Y hacemos un gráfico de nuevo de los residuos para ver cómo se están comportando estos residuos. Si te fijas, ahí están. El valor promedio de los residuos es 0, pero bueno, a pesar de todo esto, seguimos viendo bastante volatilidad en este modelo general. Bueno, aquí lo que hago es evaluar exactamente lo mismo, pero con el modelo ARMA 2.2, o sea que habíamos visto, ¿no? Este era el ARMA 2.1 y este es el ARMA 2.2. Voy a coser todos los elementos que habíamos visto hace un momento de este modelo. Y nos va a mostrar los gráficos que teníamos ahí. Y bueno, se parece bastante, ¿no? En general. Lo que me interesa aquí es el Kaike. Y veamos cuánto nos salió el Kaike en este ARMA 2.2. Entonces, si te fijas, el criterio de Kaike es 2.975. En el anterior era 2.965. O sea que el primer modelo es mucho mejor que el segundo. En general, este segundo modelo, donde tomamos en cuenta el MA2, no sirve. O sea, no es bueno. Finalmente veamos el tercer modelo, que es el ARMA 1.1, donde tomamos en cuenta el AR1. Y lo corro. Se ve bastante bonito. Pero veamos su criterio AR2. Aquí tengo 2.997. 2.997 es más grande que 2.975. 2.975 es más grande que 2.965. Entonces, el primer modelo es el mejor. El primer modelo que tomaba en cuenta, el primero que habíamos visto en el gráfico, ¿no? Desde el principio, el AR2MA1, ese es el mejor modelo. Aquí cometí un error, había pensado que, no sé por qué puse que el 2 era el mejor modelo, en realidad es el primer modelo, el mejor. Ahí está. Para la predicción, ya hemos hecho la validación, estamos comprobando que el primer modelo, el AR2MA1, GARCH1, ARCH1 era el mejor modelo. Para la predicción, estoy haciendo un TSA-PEN, es decir, que vamos a aumentar 10 años más al análisis que tenemos acá. Si te fijas, nuestro análisis termina con los datos el primero del 2, ¿cómo es? Febrero del 2024. Febrero del 2024, entonces voy a agregarle 10 periodos más. Corro eso y te fijas, al final se agregaron 10 puntitos más aquí. Aquí están. Vamos a hacer predicciones para marzo del 24 hasta diciembre del 24. Este de acá, vamos a volver a coser el modelo Arch 10 Sports R12 MA1, se lo volvemos a correr, porque hemos cosido tantas regresiones antes. Y ahora sí, el comando predict va a generar una nueva variable llamada exports F, o sea, las exportaciones forward, o sea, predichas,
Y vamos a generarle además que la variable y sea dinámica, donde vamos a generar de mes a mes, ¿no? Vamos a generar predicciones a partir del mes de marzo de 2024, que es lo que tenemos acá. Y listo, ya están generadas. Si te fijas aquí en el browser, esas predicciones han sido generadas y aquí están las predicciones. Y la mejor forma de ver estas predicciones es a partir de un gráfico, que es el que te presento acá. Y aquí están. El modelo es el rojo. El rojo son los datos reales y el azul es los datos que mi modelo está calculando. Si te fijas, no sé si logramos verlo bien, hay cierta diferencia, claro, porque el modelo es una estimación respecto a los datos originales, ¿no? Y esto de acá, estos datos acá, este azulito sin el rojo, es lo que estamos prediciendo que va a ocurrir este año, ¿no? Y que lo va a ocurrir hasta enero del 2025 en general. Entonces, si verás mis datos, no sé qué tan bueno sea mi pronóstico del futuro, pero al menos mi pronóstico hacia atrás no se ha separado mucho de lo que era antes esa volatilidad. Entonces, según el modelo, no vamos a tener tanta volatilidad en este año, ¿no? Bueno, si se sigue en el comportamiento y no hay elementos externos a lo que ha ocurrido en el gráfico, ¿no? Como un cambio político, por ejemplo, eso puede provocar un cambio en el ARMA o en el ARIMA y puede provocar que nuestro pronóstico se caiga, ¿no? O que aparezca otra epidemia. Eso no lo puede anticipar el modelo. Si el modelo anticipa lo que pasó en el pasado, vamos a suponer que se va a repetir en el futuro. Esa es un poco la lógica de estos modelos. Eso es, compañeritos, compañeros, compañeras, respecto a los modelos ARCH y los modelos GARCH en un único ejemplo, que bueno, es lo que nos da para el tiempo. No sé si tienes alguna preguntita. Yo tengo una, dice. Sergio, adelante, por favor. ¿Qué criterio usa para determinar los rezagos en el ARCH y el GARCH? Ah, Dios mío, esa es una discusión que en realidad la estoy obviando. O sea, hay hartos elementos que aquí no los estamos tomando en cuenta en general. Vamos a dejar que el software tome los criterios adecuados en función a lo que el software considere pertinente. O sea, vamos a dejar que la caja negra del software escoja cuántos rezagos va a utilizar en ese caso, ¿no? En cambio, pero bueno, hay toda una discusión sobre el fee, porque es un fee el que hay que calcular ahí, donde se toma en cuenta a partir de los criterios y justo de acá hay que SWAS para determinar cuántos rezagos utilizar. Aquí no he usado rezagos, Sergio. En general, si te fijas en el modelo que hemos estimado, de aquí, directamente estamos, ¿no? Considerando AR1, MA1, AR1, AR2, MA1. Y ningún rezago de estos, además, y ningún rezago de la variable de exportaciones. No hay rezagos de exportaciones acá. Y en el modelo ARCH tampoco hay rezagos de exportaciones. No las estamos tomando en cuenta. Deberíamos, sí, si queremos que la modelación sea adecuada, deberíamos modelar las exportaciones e incluirlas en el modelo de forma autoregresiva, deberíamos hacerlo. Por el tema de mostrarles cómo funciona el modelo, no lo estoy incorporando, pero hay todo un debate en series de tiempo de por qué hacerlo y cuál es el mejor procedimiento para incorporar los rezagos de la variable dependiente. Pero bueno, no lo estoy viendo en este tema, Sergio. Y una pregunta más. Sí, claro. Creo que sin querer le di a otra, pero ya. Entonces, para los niveles que escogió para Arch, escogió en este modelo Arch 1 y Garch 1, Garch ¿no? 1. Sí, ¿por qué podíamos escoger otro? Sí. ¿Qué podemos definir eso? Sí. Ahorita están ustedes con el stat abierto, yo les invito a que los 10 minutos que me voy a perder enseguida vayan incorporando un Arch 2 y un Garch 2 y hagan el mismo proceso que acabo de hacer. Y vean a partir del criterio de información de Kaike si es que el modelo que escoges incorporando Arch 2 y Garch 2 y Arch 2 es mejor que el que acabo de proponerles. Yo no hice ese ejercicio, o sea, me quedé con el Arch 1 y Garch 1 por comodidad y dije, bueno, es significativo y funciona. Entonces, a ver, les propongo que me incorpores el Arch 2 y el Garch 2 y te fijes si es significativo. Si es significativo, vale la pena tomar en cuenta la validación. Si no es significativo, no va a salir nada con eso.
Pero bueno, les invito a que lo haga Sergio, por favor, y bueno, los demás también. En unos 10 minutos nos volvemos a ver y me cuenta. Adrián, lo siento, 10 minutos tengo que salirme, por favor, y entonces vuelvo en 10 minutos y seguimos con esta clase. La sesión abierta, me voy a quedar, pero vuelvo enseguida. Sí, por favor, y les invito a que hagan el ejercicio. Está bien, licenciado. Se pidió. Conseguí una Kaike de 2963, que no sé si es más bajo que el que sacó usted, dice. 2963. Esa es la primera, la segunda. 2900. Oh, no, el tuyo está mucho mejor. El que tengo es 5. O sea, ¿y cuál es el tuyo? ¿Con qué modelo hiciste eso? A ver, aquí está. ARC 12, MA1 y lo que he cambiado ha sido el Arch 12 y Garch 12. Y ahí quería hacer una duda más. Ese sí, Garch 12. Esta Aquí sería. tengo una duda. Es esta. ¿Se puede hacer directo Arch 2, Garch 2 directamente? Intenté hacer eso. Saltándote el Garch 1, sí puedes. Puedes hacerlo. Tienes que tener alguna idea de que cada 2 periodos la varianza se está volviendo volátil, pero la varianza se volatiliza cada 2 periodos. En ese sentido, pones un Arch 2 y un Garch 2. Si pones 1, 2, es que cada periodo, cada 1 y cada 2 periodos hay ese cambio, ¿no? Es como cuando tiras una piedra al agua, ¿no? Da un primer bote y luego da otro bote. Son dos, esa es la idea de dos volatilidades. Y si tiras una piedra, pero da un bote grandote y se salta 2 en 1, ese sería el Arch 2 directamente. ¿Y lo propio en el AR y en el MA? Correcto, sí. Siempre piensa en la piedrita en el agua. La piedra en el agua puede aguantar, ¿no? Pero a veces va de forma secuencial 1, 2, 3. Pero a veces con la fuerza que lo botes puedes saltarse directamente 3 pasos y dar un golpe de salto de 3 en 3 más o menos, ¿no? Y ahí, ese sería un AR3. A no ser que tengas un criterio muy fuerte para pensar en estacionalidad, generalmente en AR3 ahí acaba el asunto, si es que no hay estacionalidad. Si hay estacionalidad, pues ahí sí se tiene que pensar en procesos que cada 3 en 3 o cada 10 en 10, o si son mensuales, cada 12 en 12 hay cambios, ¿no? en el proceso. Ya. Ok, genial. Ok, voy a tomar en cuenta eso también. Gracias, Sergio. Bueno, esto es con las armas. Lo vi en la primera sesión que vimos, CBIOS, lo vi muy rápido porque el tiempo nos atropellaba este proceso de la validación y los pronósticos también, pero es la misma idea lo que hacemos aquí en el IBIOS. Solamente que, claro, aquí es mucho más clarito el tema de los comandos, el script. Allá no vimos tanto el tema de los comandos. Podríamos haberlo hecho, pero no, como este no es un curso específico en IBIOS, preferí concentrarme más en el Stata, ¿no? que en el IBIOS. Pero bueno, es lo que estamos viendo ahí. Ya. ¿Qué me toca? Nos toca ver VARs, y eso es lo que vamos a empezar a ver ahora. Los modelos VAR, por lo menos te voy a dar una idea de dónde viene el VAR y qué es lo que está haciendo el modelo VAR. El modelo VAR es otra forma de pronóstico. Te lo voy a contar como lo aprendí yo esto, básicamente. Tenemos, si el objetivo es llegar de un lugar a otro, de un punto A a un punto B, lo vamos a hacer en diferente forma. Algunos lo vamos a hacer caminando, otros lo van a hacer en bicicleta, otros en coche y otros lo van a hacer en un Ferrari o en un auto último modelo de esos enormes, bien ostentosos, ¿no? Para llegar de un punto A a un punto B. El tema de los pronósticos, de la forma como lo estamos haciendo, es un poco más sutil y un poco más eficiente que hacer un pronóstico a la forma mínimos cuadrados ordinarios, donde se estimaba un punto T de tendencia y se hacía el pronóstico ahí. Ese podría ser la analogía de irse caminando de un punto A a un punto B. O sea, el pronóstico cumple su objetivo, pero es ineficiente el hacer un pronóstico con mínimos cuadrados ordinarios en general. Los modelos ARMA y ARIMA pueden ser una peta, quiero decir. O sea, puedes ir de un lugar a otro en una peta. Es mucho más rápido que irse caminando. No es muy simpático
la peta, ¿no? Bueno, las petas de acá son bien simpáticas y bonitas, ¿no? Pero digamos, no es el auto que todo el mundo quisiera tener, no es, digamos, el wow, qué autazo, tienes una peta, que todo el mundo te anda mirando cuando andas una peta por el Prado. Andas con una peta, que bien, es una peta, ¿no? O sea, algo así. En cambio, los modelos bar podría ser la analogía a irse en un Ferrari. O sea, es un Ferrari en el que te subes y cuando estás en el Ferrari todo el mundo mira, es un Ferrari, ahí te andan mirando y todo eso, ¿no? Llegas de punto A a un punto B. El tema es que con el tráfico que hay, el tiempo que tarda una peta en llegar de un lugar a otro es muy similar al tiempo que tarda un Ferrari. Tal vez la peta tarda un poquito más, pero llega, o sea, esa es la idea. Los modelos bar son procesos autodegresivos. Por eso es AR, o sea, es un AR. Solamente que en el tema de vectores. El tema del vector habla de que son modelos autodegresivos, pero con un vector que no tiene ninguna forma estructural. Entonces, en el fondo, el arma o el arima que vimos hace un momento sigue siendo un modelo bar. El tema de los modelos bar es que son varios procesos, no es una sola regresión. El modelo AR es una regresión general. Hemos hecho 4 porque estamos hablando cuál de las 4 podría ser mejor, pero en el fondo es una regresión. En cambio, los modelos bar son varias regresiones. En realidad, en el fondo es un sistema de ecuaciones. Lo que ves en negro acá son matrices. O sea, aquí tengo un vector Y, es igual a un vector de términos que vamos a considerar como intercepto, en términos de una matriz A cuadrada K por K, multiplicada por los valores que se encuentran en la variable Y. O sea, son varios valores. Entonces aquí tengo YT-1, YT-2, YT-3, YT-4 y los valores que tiene cada una de estas matrices, ¿no? Permíteme mostrártela de otra forma, no tan estructural como esto. Dame un segundito. Aquí. Entonces, les decía, el modelo VAR, el modelo VAR, es una matriz, o son conjuntos de matrices. Por ejemplo, aquí tengo esta regresión. Una chiquitita. YT es una función de su deshago. Vamos a ponerle un beta 1 más un beta 2 de su deshago en un periodo. Que esto sea beta 0 y esto sea beta 1 para evitar la confusión, ¿no? YT menos 1. Este es el primer valor, Y1. Entonces tengo este es el valor Y1. Tengo el valor Y2, que es B0 más B1 en función de Y2 T menos 1. Y3 es igual al valor beta 0 más el valor beta 1, Y3 T menos 1. O sea, es decir, esa sería la forma. Esa es la idea cuando hablo de una matriz. O sea, son K variables, acá no sé cuántos, pero que vamos a considerar que son K valores dentro de esa matriz en el fondo. Entonces aquí tengo esa Y aquí tengo solamente los valores que están en función del primer deshago, el segundo deshago, el tercer deshago, el pésimo deshago. Entonces todo esto es un proceso AR, es un arma que ves acá, es simplemente que no sabemos cuántos deshagos hay, pero es un sistema de ecuaciones. Y además aquí hay un conjunto de variables X a las cuales vamos a llamar variables exógenas que no están dentro del modelo, que claro, en economía todas las variables tienen algún tipo de relación, pero de forma teórica no la están. Entonces, este es un modelo VAR estructurado en ese sentido, donde tengo variables endógenas, que son la Y y sus deshagos, que son las partes de la matriz variable endógena, o los vectores aleatorios. Las matrices de A, donde hay una matriz de varios parámetros para cada uno de estos deshagos, en el caso de YT-1, de varios parámetros para el caso de los deshagos de YT-P. Tengo una matriz C, K por M, en general para todos los X, que son las variables exógenas del modelo en general. Y bueno, como de costumbre, nuestro vector, de donde tenemos nuestra matriz, donde tenemos los términos de perturbación aleatoria en ese sentido. Entonces, ese es el modelo VAR. O sea, aquí se ve bonito, pero en el fondo es un modelo conjuntamente de varias cosas con varias cosas. El asunto con los VAR es que no hay una variable dependiente propiamente llamada así, sino que es una especie de guerra de todos contra todos. O sea, por ejemplo, en la ecuación clásica de Keynes dices, el consumo es una función de los ingresos. El consumo de hoy es una función del ingreso de ayer. El
consumo de hoy es una función del ingreso de antes de ayer. A ver, déjame, mejor en vez de contártelo, te lo muestro. Aquí. El consumo contemporáneo, T, es una función de alfa 0 más un beta, que es la proporción marginal a consumir, del consumo de hoy. ¿Sí? Ecuación 1. El consumo de hoy es una función alfa 0 más un beta de la función del consumo de ayer. El consumo de hoy es una función de alfa 0 más el beta de una función de consumo de antes de ayer. ¿Ok? Ahora, eso es por un lado. Por otro lado, el consumo de ayer era una función de alfa 0 más un beta del consumo de ayer, de antes de ayer, etcétera. Se sacan 2, 3, 4 periodos. Esa es la idea. Solamente tomando en cuenta esta lógica. Ahora, si incorporamos más variables, por ejemplo, la riqueza, más la riqueza y el valor de la riqueza, estos modelos se hacen mucho más complejos. Pero este no es el asunto del VAR, porque en este modelo simplemente sería una extensión de los mínimos cuadrados ordinarios aplicados a varias variables. Si no, te dice, el ingreso de hoy es una función del consumo. Pero el consumo es una función del consumo de ayer. Ah, ya, entonces el consumo también es una función del consumo. Y el consumo, extrañamente, también va a ser una función del ingreso. O sea, me refiero a que son todos contra todos. O sea, aquí no hay una teoría que te diga que el consumo depende del ingreso, sino que también el ingreso depende del consumo. O sea, es una relación de que todas las variables están relacionadas con todas las variables y todas las variables son función de todas las variables. Y por eso que el modelo se hace tan complejo y por eso tenemos tantas ecuaciones en estos modelos VAR en general. Y eso es básicamente por lo que son igual de odiados que igual de queridos, ¿no? En ese sentido. Porque ya que no tienen teoría, son ateóricos. Hay mucha gente, especialmente del área de sistemas, de informática, que cuando se vienen a hacer análisis de datos a esta área, empiezan a coser variables y como no hay teoría, pues no hay problema, puedes hacer lo que tú quieras en esto, no son variables contra variables al final. En cambio, los que vienen del área de economía y se meten a hacer ese tipo de modelos, siempre tienen una restricción y dicen, ¿cómo que el ingreso depende del consumo? O sea, ¿qué está pasando? Eso es más bien una identidad. El consumo depende del ingreso. O sea, y hacen un alto y dicen, bueno, estas relaciones están medio locas en general y no plantean todo. Esa es la idea de un VAR estructurado. O sea, son los VAR donde hay un criterio teórico que evita que se cosan todas las variables contra todas las variables en ese sentido. Ya, esa es un poquito la lógica. Además, hay una cuestión. La perturbación aleatoria, o mu, como se conoce precisamente, tiene unas características que dicen que tiene que ser ruido blanco. Entonces, el VAR que vamos a correr tiene que ser sí o sí necesariamente estacionario. Las variables que vas a incorporar dentro de un modelo VAR y las que vas a incorporar vos como economista deben ser estacionarias debido a esta restricción que estamos poniendo acá. ¿Qué es un ruido blanco? Que el valor promedio de los residuos es 0, que la varianza es una constante, en este caso lo voy a llamar sigma porque se supone que es una matriz de varianza-covarianza la que tenemos acá, y que la covarianza también es 0 en el sentido simple. No, como de costumbre no nos vamos a ir al sentido estricto de esta relación de las varianzas. Y una cuestión con los modelos VAR que hay que tomar en cuenta en este tipo de modelos y también cuando queramos pensar en hacer modelos VAR bayesianos que se han puesto de moda en estos años, que es el número de coeficientes es cuadrático al número de variables dependientes y es proporcional al número de retardos. O sea, aquí es donde hace rato Sergio me hizo una pregunta y yo me fui a responder creo otra pregunta, pero tenía que ver más con esto. Que el número de retardos que ponemos al proceso VAR depende de muchos procesos. Entonces, si tú pones un retardo al proceso VAR, eso también tiene que ver con el número de ecuaciones que tiene el VAR. Entonces, no te olvides, este es un sistema de ecuaciones. Entonces, para que un sistema de ecuaciones tenga solución, tienes que tener determinado número de variables endógenas, determinado número de variables exógenas y determinado número de ecuaciones, ¿no? Si tienes más ecuaciones de las debidas o tienes menos variables de las debidas, el modelo de ecuaciones simultáneas no tiene solución. O bueno, en realidad creo tendría múltiples soluciones, ¿no? Esto sí, seguramente lo vas a ver cuando veas el tema de ecuaciones simultáneas, que creo que viene en el módulo siguiente o en el subsiguiente, no me acuerdo muy bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el número de ecuaciones que planteamos y el número de retardos que vamos a tener. Afortunadamente, el software te va a avisar cuando te plantees más ecuaciones de las debidas o menos ecuaciones de las debidas en este sentido.
Ya. Pero bueno, dejemos de hablar tanto y vámonos al grano. En ese sentido, voy a abrir 3 bases de datos, que son las que te propongo acá. Las 2 de estas ya las vimos antes, las estoy importando del FRED. Las voy a abrir y te las voy a contar. Mira lo que estoy diciendo. Antes solamente abríamos una. Decía import FRED y habíamos una base de datos de la Reserva Federal, pero voy a abrir 3. Entonces, estas 3 tienen que ver con lo siguiente. Vamos a hacer algo macro hoy día en esto. Un ratito, creo que sigue cosiendo. Sí, ya, es decir, está. Entonces, tengo 3 variables que son las que están acá. La primera variable es la balanza de pagos del país. La segunda variable es el GDP, el Producto Interno Bruto. Y la tercera variable es el nivel de precios de las exportaciones en Bolivia. Entonces, vamos a hacer una ecuación. Por favor, no voy a discutir mucho la teoría de esto porque tal vez lo que estoy haciendo, bueno, sí sé que está mal, porque la balanza, voy a tratar de proponer que la balanza de pagos es una función del Producto Interno Bruto y esa es una ridiculez porque en realidad es una identidad. La balanza de pagos sí tiene una relación con la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, que es lo que vamos a arreglar, pero bueno, para efectos del ejercicio simplemente vamos a tratar de verlo en función del PIB, ¿ya? Vamos a hacer un describe para mostrar las 3 variables que acabo de sacar, que son estas, el dat straight, que es básicamente el número de observaciones, el daten, son datos numéricos diarios, pero bueno, en realidad son anuales. La primera variable es la balanza de pagos de Bolivia, la segunda variable es el Producto Interno Bruto de Bolivia, y la tercera variable es el nivel de precios de las exportaciones, que la vamos a utilizar como variable exógena, porque el modelo VAR necesita una variable exógena en esto. Aquí lo que voy a hacer es generar una variable llamada año, a la cual le voy a considerar que la variable dating que esté en formato diario se va a convertir en formato anual con la Y del OFD acá, y le vamos a considerar que el TCZ es una variable lineal, o sea, es una base de datos con datos anuales, que es la que planteo acá, y listo, ya lo planteé de esa forma. Dado que estoy utilizando 3 bases de datos diferentes, no hay información para todos los años. Por ejemplo, no tengo información del año 50 al año 60 para estas variables. Sí para esta, pero no para la primera. Entonces, el modelo solamente va a trabajar con esos datos a partir del año 80 hasta aquí, hasta el año 2019, que es donde tenemos datos para las 3 variables. Como no hay datos acá, no los va a tomar en cuenta el modelo. Vamos a hacer un pequeño cambio de nombres. Vamos a denombrar estas variables de esta forma para reconocerlas fácilmente y no con esos nombres tan largos. Entonces tengo la variable balance de pagos, otra vez el browse. La balanza de pagos tengo datos desde el año 80 hasta enero de este año. El Producto Interno Bruto GDP tengo datos desde el año 60 hasta diciembre, bueno, o hasta el año 2022 en general, pero la varianza de los precios, el nivel de precios de las exportaciones, tengo datos a partir del año 50, solamente es el año 2015. Entonces, solamente vamos a tomar en cuenta información donde los 3 datos tengan, donde las 3 variables tengan datos en general en este modelo. Bueno, veamos un gráfico. Vamos a graficar la balanza de pagos, ver un poquito cómo se comporta. Si te fijas, el comportamiento de la balanza de pagos claramente no es estacionario en general y hay ciertos valores de fluctuación. Al parecer la varianza no es diferente. Aquí fíjate, aquí sí hay un periodo donde la varianza es distinta, pero en general, a pesar de que la media va cambiando, parece que la varianza no mucho, y eso hay que comprobarlo en el fondo. Luego tengo otro gráfico que es el gráfico del... la primera diferencia de la balanza de pagos de punto BDP. Entonces, en esta diferencia de la balanza de pagos vemos que el proceso se vuelve, al parecer, se vuelve estacionario en primeras diferencias, esta variable, ¿no? En general. ¿Por qué? Porque si te fijas, alrededor de 0 está la media y la varianza está fluctuando alrededor de la media, que es 0, ¿no? Entonces, no hay saltos muy grandes de volatilidad, por lo tanto, parece ser estacionaria la varianza. El tercero es un gráfico del Producto Interno Bruto GDP, así en niveles. En este gráfico de niveles, fíjate cómo va, obviamente, un proceso no estacionario. Ya lo habíamos visto con el GDP el otro día, con una caída en el año 2020 y, bueno, una subida nuevamente después. La media es diferente, no hay mucha volatilidad. Veamos su primera diferencia. Entonces, si vemos la primera diferencia de esta variable,
En los primeros años, al menos de la variable, sí muestra un proceso estacionario, aunque debido a la pandemia está cayéndose bastante en este año, ¿no? Y también aquí en este otro proceso. Entonces no estamos muy seguros si el GDP es estacionario en primeras diferencias. A propósito, hay un trabajo muy interesante en inglés que habla, ¿no?, de un ejercicio clásico en econometría de hacer ese tiempo y se pregunta, ¿no? Es el PIB tiene raíz unitaria en niveles, el PIB tiene raíz unitaria en primeras diferencias, el PIB tiene raíz unitaria en segundas diferencias. Entonces, si tú lo pones esto en el buscador, seguramente vas a encontrar el paper y vas a poder analizar algunas cosas adicionales. Es antiguito, de los años 90, pero todavía tiene actualidad ese paper. Para los que quieren dedicarse a esto a series de tiempo, es una especie de lectura obligatoria, ¿no? En general, sí, lo voy a buscar, te lo voy a poner ahí en la carpeta que estamos compartiendo para que lo veas también. Bueno, este es el gráfico no, ya te mostré las primeras diferencias del PIB. Aquí lo que voy a hacer es un gráfico combinado de estos cuatro. No, me lo está cosiendo, no sé por qué. No, sí lo está haciendo, está procesando todavía. Entonces, los cuatro gráficos que acabamos de ver, los dos gráficos de la balanza de pagos, la primera columna muestra el gráfico lineal de la balanza de pagos y su primera diferencia. Y el gráfico del Producto Interno Bruto, GDP, y su primera diferencia también, en general, con esa línea de comando que acabo de mostrarte. Ya, estas van a ser las variables endógenas que voy a utilizar en el modelo, en este modelo en particular. Ahora vamos a ver nuestra exógena. Vamos a utilizar solo una exógena que tiene que ver con los precios, no los precios de las exportaciones. Por eso la separo acá. Entonces voy a ver un gráfico en niveles de los precios de las exportaciones. Como de costumbre, los precios se van elevando debido a la inflación. Y el segundo gráfico es la primera diferencia de los precios de las exportaciones, claro, que te estaba mostrando al principio un proceso estacionario, pero que de pronto empezó a tener bastante volatilidad, ¿no? Entonces, yo ya no hice una modelación Arch-Digach para esto, pero podríamos pensar de que tiene un proceso Arch-Digach. Yo aquí estoy viendo que sí lo tiene y es clarito. Vamos a combinar los cuatro gráficos anteriores con los dos gráficos que acabamos de hacer con el comando combine graphs o graph combine, que es el que estamos viendo, que es la última línea de comando que estoy analizando. Y ahí están los gráficos de los procesos que hemos visto. Los cuatro de arriba, bueno, esta es la balanza de pagos y su primera diferencia, el Producto Interno Bruto y su primera diferencia. Y aquí tengo el nivel de precios de las exportaciones y al lado tengo su primera diferencia. Entonces, bueno, discúlpeme, creo que lo he desordenado. Simplemente hay que ordenar esto para que se vea mucho mejor en el fondo. Y bueno, ya está. Estos son los modelos. Entonces, tenemos que primero volver a estacionar los procesos. Entonces, en primeras diferencias, al parecer, la balanza de pagos como que tiene cierta tendencia a volverse estacionaria. El Producto Interno Bruto también, aunque tiene algunos problemas, especialmente con la pandemia, y el tema de los precios se vuelve estacionaria, pero con bastante volatilidad. Entonces, el tema de la volatilidad puede provocar que algún proceso termine no siendo estacionario. Bien. Listo, entonces lo que vamos a hacer es correr una regresión bar, es decir, una ecuaciones simultáneas de mínimos cuadrados ordinarios contra mínimos cuadrados ordinarios de todos contra todos, solo de dos variables. De la primera diferencia de las balanzas de pagos en función de la primera diferencia de GDP. La primera diferencia de GDP del Producto Interno Bruto podría considerarse que la tasa de crecimiento, ¿no? En realidad hay un ejercicio muy bonito en series de tiempo donde si tú le sacas la tasa de crecimiento a logaritmo de una variable termina siendo la tasa, si tú le sacas la primera diferencia al logaritmo de una variable, esto por ejemplo, la primera diferencia al logaritmo de una variable, en este caso GDP, esto termina siendo la tasa de crecimiento de esta variable, del Producto Interno Bruto. Esa es un poquito la lógica de ese tipo de ejercicios. Entonces, eso se parece mucho a su tasa de crecimiento, que no necesariamente lo es. Ya, y no lo estoy viendo en esta parte del curso, eso por el tiempo, ¿no? Pero es algo muy, muy simpático y que se puede probar también y lo puedes probar en el Excel o en cualquier software también en ese sentido.
Bueno, entonces vamos a hacer la modelación VAR, o sea, de ecuaciones simultáneas de estas dos variables, la balanza de pagos y el Producto Interno Bruto. Imprimir las diferencias, los dos tienen que ser estacionarios. Eso te lo pido y que te lo recalco, ¿no? En algunos documentos, en Internet a lo menos vas a encontrar esto. Agarras una variable y hace el VAR en función de otra variable, o sea, hace algo así. Esto no va a tener jamás un residuo ruido blanco. O sea, el residuo de esta regresión no va a ser un ruido blanco porque las dos son procesos no estacionarios y obviamente su residuo no lo va a hacer. Entonces, es requisito para evitarte dolores de cabeza con el tema de los residuos que los dos procesos que vas a meter en el VAR, 2, 3 o 4 regresiones que vas a poner en el VAR o muchas más, tengan procesos estacionarios, o sea, que estén en primeras diferencias si es que la primera diferencia la convierte en estacionaria. Entonces, ese es el comando VAR de las dos variables estacionarias. Aquí estoy poniendo para lo que tengo datos del 80 al 2019 en las tres variables y eso es lo que estoy poniendo en el team, aquí. Y le estoy diciendo que la variable exógena que vamos a usar es la primera diferencia de los precios. Esa es la exógena, que no va a participar en el modelo, pero que es una variable que tiene que estar, porque el VAR necesita exógenas. Entonces, corremos el VAR y nos fijamos los resultados. Como son ecuaciones en primeras diferencias, sus coeficientes no tienen mucho sentido, pero veamos un poquito sus significancias. Entonces, si nos fijamos, esto de los rezagos, ahora sí va a lo que me preguntabas, Sergio, o a lo que te pedí que me preguntabas. Estos rezagos que aparecen acá, yo nunca le dije que haga 2, 3, 4 rezagos, el software lo hace de forma automática en base a un criterio que es el criterio de Kaike. O sea, aquí está, y justo mire. Dice que el criterio de Kaike sale el 1746 en esta regresión, en las otras seguramente salió mucho más alto. Entonces, por eso decidió quedarse con esta regresión donde tenemos un rezago para la balanza de pagos, 2 rezagos para la balanza de pagos, un rezago para el PIB, 2 rezagos para el PIB y solo un rezago para el nivel de los precios, no nada más que esos. Si nos fijamos, ninguno de los rezagos de la balanza de pagos es significativo, ninguno de los rezagos del Producto Interno Bruto son significativos. El único coeficiente significativo aquí es el nivel de los precios, ¿no? Que el primer rezago de los coeficientes de los precios resulta ser significativo en general. Ya, pero esta es la regresión de la balanza de pagos en función de la balanza de pagos rezagados, el Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto rezagado y el nivel de precios. Entonces, aquí sacó 2 regresiones. La segunda regresión, que es la que estamos analizando acá, es la regresión que tiene el Producto Interno Bruto. Perdón, vamos a agrandar eso. Ok, les decía, esta es la regresión que tiene el Producto Interno Bruto. La primera diferencia del Producto Interno Bruto en función del Producto Interno Bruto rezagado en un periodo con un coeficiente que termina siendo no significativo. El Producto Interno Bruto rezagado en 2 periodos que tampoco es significativo. El Producto Interno Bruto en función del Producto Interno, bueno, la diferencia del Producto Interno Bruto en función del primer rezago del Producto Interno Bruto que sí es significativa. La diferencia del Producto Interno Bruto en función de la segunda diferencia del Producto Interno Bruto que no es significativa y sí es significativa en función de los precios, ¿no? Que tenemos aquí en general. Entonces, ese sería nuestro modelo. Claro, obviamente, cuando tienes coeficientes no significativos, pues deberías quitarles el modelo y no tomarlos en cuenta, pero bueno, las vamos a mantener para mostrar cómo está funcionando el modelo, ¿no? Porque obviamente es lo que les dije, ¿no? Hace un momentito, antes de nuestro break, esto de armar la modelación de estos modelos es más arte que ciencia, sí tiene que ver mucho con cómo lo vamos armando. A veces decido mantener un coeficiente significativo, a veces lo quito más, tiene mucho que ver por cómo te tinca que ver esto, por eso es importante que como economista conozcas muy bien la teoría de lo que estás metiendo aquí y en función de la teoría trates de modelar y de ver lo que está ocurriendo, ¿no? Y en eso yo tengo una discusión muy seria con los que aplican los VAR hacia las ciegas, ¿no? Métanle 5 rezagos si quieren, no, ¿por qué 5? ¿Dónde dice en la teoría que el comportamiento de la economía va así, ¿no? En general. Bueno, este es el modelo que estamos modelando. Vamos a hacer una estimación de este VAR y vamos a decir que nos muestre los resultados del VAR que tenemos acá. Ya guardo los resultados y
Ya, y ya está. Este es el VAR. Entonces, si tú quieres hacer un pronóstico con el VAR, con este VAR que acabamos de generar en el fondo, lo que tenemos que hacer es algo similar a lo que hicimos con los Arch, con los Gash, con lo que hicimos ayer y bueno, la clase anterior, ahora hacer una predicción. Primero tenemos que predecir el comportamiento de una variable. Normalmente es la variable exógena, o sea, los precios, tendríamos que estimar qué ocurre con los precios en el futuro. O sea, qué ocurre con esa variable de precios que es esta de acá. En el futuro, la variable de precios solamente lo tengo hasta el año 2029, hasta el año 2022. Entonces, teníamos que estimar qué pasa con los precios a partir de esto, en general, ¿no? Ahora, cuando yo hice el VAR acá, automáticamente me calculan los datos para la balanza de pagos del año 23, 24, 25, 26, 28, 29 en 5 periodos, que es lo que decimos acá, donde le dijimos aquí que hago una estimación del VAR en general del periodo que hemos mantenido acá. Es esta de aquí. Lo que tenemos que hacer entonces es aplicar un modelo ARMA o una RIMA a la exógena, estimar lo que va a ocurrir en los siguientes años y con esa información volver a coser el VAR y el VAR actual va a coser incorporando esa información a partir de esto, ¿no? Y utilizamos para eso el comando que habíamos visto antes, que es el comando forecast, que lo vimos por acá. ¿Dónde estás? El predict, perdón, el comando predict. Ahora, en el Stata, en los modelos más nuevos del Stata, digo, en los Statas más recientes, el comando forecast suele ser eso directamente, ¿no? Tú le das la orden en el forecast diciéndole que estime tal proceso por un ARMA o por una RIMA y te lo hace y te lo calcula, ¿no? En general. Y esa es una especie de innovación porque me ahorra mucho el trabajo, ¿no? Entonces simplemente tú le pones acá un help forecast para que te muestre cuál es el procedimiento y cuáles son los comandos que necesitas para poder hacer eso. En esta versión del Stata, fíjate que forecast no lo tengo, no encontró, dice forecast, pero en las versiones recientes del Stata el forecast sirve y con eso directamente te evitas hacer el ARIMA. Entonces, repito el procedimiento para que se entienda. A la variable exógena yo le voy a hacer un ARMA para calcular lo que voy a conseguir con esta variable en los siguientes años. Una vez que tenga el ARMA en esta variable, bueno, incorporo la variable pronosticada dentro del modelo, las reemplazo por la que estoy utilizando y de esa forma voy a hacer el pronóstico utilizando el VAR. O sea, sigue siendo un ARMA, solamente que más simpático, más bonito y como que dice, wow, es un VAR, ¿no? En general. Pero en el fondo sigue siendo un ARMA más sofisticado, si quieres, ¿no? Esa es la idea que en el fondo seguimos esperando y sometiéndonos a los supuestos que tenía un modelo uniecuacional en el fondo. Donde el VAR tiene una ventaja y es, digamos, que el tema más interesante son los famosos gráficos de impulso y respuesta, que es casi que la materia obligada cuando haces un VAR, que sí o sí tienes que hacer un gráfico de impulso y respuesta para ver cómo funciona el asunto. Y te lo muestro, ¿no? Aquí tengo los gráficos y la combinación de los mismos. Este primero IRF es básicamente el comando que utilizamos para hacer el impulso de respuesta. Decimos, creamos el impulso de respuesta de orden 1 en 5 pasos y bueno, que se llame My impulso de respuesta y que se reemplace el nombre My impulso de respuesta con eso. Vamos a generar 4 gráficos. El gráfico donde el impulso es la primera diferencia de la balanza de pagos y la respuesta es en la primera diferencia de la balanza de pagos. El gráfico donde el impulso es la primera diferencia de la balanza de pagos y la respuesta es el Producto Interno Bruto. El impulso es el Producto Interno Bruto y las respuestas es el impulso del Producto Interno Bruto. El impulso es el Producto Interno Bruto y las respuestas es el avance de pagos. Es decir, todos contra todos. Tengo 2 variables, por lo tanto tengo 4 gráficos de impulso de respuesta. ¿Cuál es la lógica detrás de estos gráficos? ¿No? Yo tengo una variable o tengo 2 conjuntos de pares de variables. Entonces doy un shock en una de ellas. Digamos, en el caso de esto, la balanza de pagos. Tenemos un shock de balanza de pagos positivo. O sea, ha pasado algo extraordinario en el país, que descubrieron una forma de explotar el litio sin robarse plata. No sé, discúlpenme por eso, o sea, qué sé yo. Y descubrieron un recurso natural muy demandado por el mundo en ese momento. Entonces hay un shock en la balanza de pagos y tenemos una balanza de pagos positiva.
Entonces, ¿de qué forma va a afectar un shock de balance de pagos a la misma balance de pagos y al Producto Interno Bruto? Entonces, ¿y cuánto tiempo va a durar ese shock? ¿En cuántos periodos va a tardar en estabilizarse en general? Por ejemplo, la economía ha tenido un shock muy fuerte con el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, la pandemia tuvo un shock muy fuerte en nuestras exportaciones y en nuestras importaciones. O sea, tuvo un shock fuerte en la balanza de pagos la pandemia. A eso me refiero. Entonces, la balanza de pagos todavía, hasta ahora, después de tantos años, tiene todavía coletazos del 2020, 2019, donde hubo la pandemia, y con el tema de los precios, ¿no? Por ejemplo, hasta ahora muchos precios de bienes suntuarios siguen bastante caros. Y además, después de la pandemia, hubo problemas a nivel mundial con el tema de los contenedores y todo lo demás que provocaron que el shock perdure bastante tiempo en el tema de precios de productos de exportación y de importación. Esa es la idea de los shocks. O sea, cuando hay un evento inesperado en cualquier variable, va a tener una duración, una cola, que puede durar 1, 2, 3 o 4 periodos. Estos gráficos de impulsos de respuesta tratan de anticiparse y decirte cuánto tiempo va a durar un shock. Entonces aquí tengo los 4 gráficos y este último comando que tengo acá se llama combinación de gráficos y estoy combinando los 4 gráficos que tenemos acá. Entonces lo que voy a hacer es coser estos 4 en uno para que me muestre el análisis, porque el análisis de esta variable no vale la pena hacerlo uno por uno, sino hay que hacerlos todos en uno. Ahí va nuestro primer gráfico, ahorita te lo cuento, el segundo gráfico, el tercero, y ahí va el cuarto, y enseguida vemos los 4 en uno. 3, 4, y ahora el software va a tratar de igualar los dos, y ahí están los 4 gráficos, impulso, respuesta en general. Ahora veamos qué es lo que dice acá. Por ejemplo, estamos en la balanza de pagos y la relación que existe de la balanza de pagos con el Producto Interno Bruto. Bueno, pues seamos sinceros, ¿no? Es la primera diferencia de la balanza de pagos y la primera diferencia del Producto Interno Bruto. Entonces, si hay un shock en la balanza de pagos, esto va a durar un periodo. Va a caerse al segundo periodo y en el tercer periodo va a caerse la balanza de pagos en ese sentido. Luego, fíjate cómo va recuperando poco a poco. O sea, y hay una especie de lenta recuperación a partir del tercer periodo. O sea, hablo del tercer año. Si hay un shock de la balanza de pagos, va a durar 3 años el impacto de este shock. Y después del tercer año se está estabilizando. Fíjate cómo poco a poco se va estabilizando y cerrando el intervalo que tenemos alrededor de esto, ¿no? Esa es la idea del shock de la balanza de pagos en función del Producto Interno Bruto. O sea, ese es el shock que va a tener el Producto Interno Bruto. Entonces, nuevamente, si hay una especie de descubrimiento de un producto natural que podamos vender al exterior, va a tener una repercusión inmediata sobre el Producto Interno Bruto y esa repercusión va a durar aproximadamente 3 periodos. Y a partir del 4º periodo va a estabilizarse el Producto Interno Bruto, o sea, ya lo va a asumir como algo natural ese shock. En cambio, el efecto que tiene la balanza de pagos sobre la balanza de pagos va a durar un periodo. Exactamente un periodo. O sea, la balanza de pagos en el primer periodo cambia, pero lo que va a cambiar es que a partir de esto cambia su nuevo equilibrio. Así que no se mantiene en ese equilibrio de aquí arriba, sino va a tener un nuevo equilibrio en el cual va a estar estabilizado en general. Eso es lo que dice. Y esto a partir del primer periodo va a ocurrir. O sea, después de un año del shock, se va a estabilizar en un nuevo equilibrio el tema de la balanza de pagos. Luego aquí tenemos un shock en el Producto Interno Bruto y de qué forma va a afectar un shock del Producto Interno Bruto sobre el mismo Producto Interno Bruto. Entonces, fíjate en el valor 100, que es donde empieza el asunto, hay un shock, cae hasta 50, hay un shock bien fuerte y fíjate que sigue cayendo, o sea, sigue cayendo y se estabiliza aquí. Entonces, se va a estabilizar en el 0. Mira que después de 5 años, un shock en el PIB todavía no se ha estabilizado. Tenía que aumentar el proceso, ¿no? Esto lo teníamos que hacer aquí en el barco, no lo planteamos. En la ecuación. Yo le dije que lo haga en 5 periodos, step 5, ¿no? Pero parece que el PIB después de 5 años todavía no se estabilizó, por eso necesitamos tal vez un poco más de tiempo para ver en cuánto tiempo el PIB se estabiliza después de un shock en el PIB. ¿De qué forma va a afectar un shock en el PIB a la balanza de pagos? Entonces, fíjate que hay un shock en el primer periodo, en el segundo periodo se muestra, llega al valle de la caída y a partir de eso empieza a recuperarse. Tercer periodo, a partir del tercer periodo ya se está estabilizando. Fíjate cómo va terminando estabilizando, o sea, ya llegando al quinto periodo ya tenemos un valor más o menos
relativamente estable en ese sentido con estos shocks. Entonces, esa es la idea de los análisis e impulsos de respuesta, ¿no? Ver cuánto tiempo tarda una variable en estabilizarse después de un shock en general, en este sentido. Bueno, a ver, quisiera intercambiar cosas con ustedes. ¿Qué les parece? ¿Cómo van con esto? Me parece muy útil para cuestiones de política pública. ¿Por cuánto tiempo puedes implementar una política expansiva para recuperar los niveles? Puede ser. Uh-huh. Tiene sus ambivalencias también esto. Bueno, ahora vamos a lo que te decía hace rato, Sergio. Hay un debate, pero enorme debate en los temas de los modelos VAR, por el tema de cuántos rezagos debe tener cada variable. O sea, aquí yo estoy asumiendo que el software decide los rezagos, pero en el fondo un buen modelador de esos modelos tiene que saber cuánto es esto, ¿no? Entonces, se basan en varios criterios. El criterio del error corrético medio es un criterio, el criterio de la CAIC, de Schwartz. Hay otro criterio también, si debemos incorporar la tendencia dentro de los modelos VAR. Otros dicen que no, si debemos incorporar el coeficiente de los modelos VAR. Otros dicen que no hay que modelarlo, que hay que tomar en cuenta. Y hay una escuela más empírica que teórica, o sea, más en función de los resultados encontrados que deberían ir por uno o por otro lado en ese tipo de modelación. Sinceramente no me gusta entrar mucho en eso a mí, porque al final, como les dije al principio de esta partecita, los modelos VAR no tienen teoría, son ateóricos, es todos contra todos. O sea, hay una variable, pues cosela y ver qué sale, si la modelas aquí, si la modelas acá, si la incorporas o no la incorporas. Entonces, yo les sugiero que cuando estudies esto, porque esto hoy día te estoy dando por dónde va el asunto, pero no es suficiente en el fondo. Bueno, a no ser que quieras hacer una modelación sencillita, puedes utilizar el modelo VAR. Pero esta idea de lo que estoy viendo hoy día es simplemente para que te haga probar y te muestro por dónde está la sopa. Ese es el menú, ¿no? En el menú hay un picante de pollo y se cocina así y este es el sabor y te invito un poquitito. Entonces, si quieres comer más de esto, necesitas meterte al asunto. Entonces, hay un mar de verdad de información sobre modelos VAR en Internet. Que en los 90 se explotó el tema de los VAR estructurados, VAR no estructurados, los VAR bayesianos que están muy de moda ahorita, etcétera, etcétera. Hay toda una rama de investigación que se está ampliando de esto. Claro, es que es ateórico. Entonces, hay mucha gente, especialmente del área de sistemas, que viene y empieza a hacer programación y empieza a meter Python para meter uno de los VAR más interesantes y explota, ¿no? En general, donde el objetivo es llegar a la precisión, pero ojo, esto es un pronóstico y esto te lo quiero recalcar, son pronósticos. Los pronósticos, con cualquier modelo que hagas, por mucho que tengas el mejor modelo del mundo, son de corto plazo. O sea, no pretendamos que el pronóstico que planteemos sea a largo plazo, porque no podemos anticiparnos, no somos adivinos del futuro. ¿Quién anticipó una epidemia COVID en el mundo? Nadie. Entonces, todos los pronósticos que se tenían para el año 2020, 2021, 2022 se cayeron, pero se cayeron así de golpe, pum, porque ninguno anticipó eso. Lo único que podemos hacer es pronosticar y anticiparnos en el corto plazo lo que podría ocurrir. Y generalmente en el corto plazo estos modelos como la PETA son bastante eficientes. O sea, en general, ya sea un VAR o ya sea un ARMA o un GARCH, te van a dar un resultado muy parecido a lo que en el futuro realmente va a ocurrir. Pero bueno, no sé, ¿qué ocurre en el 2025 en el país? No lo sé, ni siquiera sé qué va a ocurrir este año, ni siquiera sé si al final le van a dejar que el gobierno termine su gestión o no. En general, entonces, fíjate, imagínate que hay un cambio de gestión de gobierno, pues eso va a provocar que todas las estadísticas económicas se caigan. Entonces, cualquier pronóstico que hagamos para el 2025 se va a caer. ¿Por qué? Porque ninguno de los pronósticos va a anticipar un cambio de gobierno, ¿no? Y si tú te dedicas a ampliar un modelo donde diga, bueno, vamos a ver si podemos anticiparnos un cambio de modelo, al final, esto es lo que dice la economía que debería ocurrir, pero la gente no toma sus decisiones en base a lo que dice el modelo, sino en base a lo que le dice el hígado, ¿no? En general, o sea, las decisiones políticas
no son muy craneadas, rayan más en la irracionalidad que en la racionalidad, en el fondo. Entonces, muchos de los pronósticos que podemos pensar se caen en general. Un ejemplo muy simplecito: en Europa tenían muchos pronósticos muy interesantes sobre el crecimiento de Europa en el año 2023, 2024, pero llega la guerra de Rusia y Ucrania y pues todo se cae por el tema de la caída del precio o la elevación del precio de los granos, producto de la escasez que tenían los mismos debido a la guerra, ¿no? Ucrania es uno de los grandes productores de granos y eso ha provocado que los pronósticos se caigan, y han escrito papers muy interesantes de cómo se caen los pronósticos. Pero es que eso es obvio. Los modelos de pronósticos que estamos viendo acá deben ser usados en el corto plazo. Así que, por favor, tengan mucha precaución en el largo plazo si lo quieres utilizar. Hay modelos de largo plazo, claro. Es modelos donde tienes que considerar que el proceso sea estacionario y los puedes mantener así, ¿no? En general, estos son modelos de largo plazo y los propones ahí. ¿En base a qué? En base a la teoría, pues de largo plazo todo, pero lo que dice Keynes, ¿no? En el largo plazo todos vamos a estar muertos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de hacer un modelo de largo plazo si al final no sabes si realmente los resultados que vas a encontrar se acercan o no a la realidad en esto? Entonces, hay un debate y una escuela muy grande en este asunto, y es un tema que está así latente en este momento. Te invito a que estudies el tema de series de tiempo con esto, con esta pequeña introducción de estos 3 días, de esta brevísima forma de verlos. Y que bueno, que espero que esto te sirva y que te dé la curiosidad y te das que un gusanito ahí diga, ¿qué hay más aquí, no? En general. Entonces, hay diplomados, hay maestrías, hay autodidacta, uno puede ser autodidacta en esto. Mucho de lo que te estoy mostrando, yo lo aprendí especialmente en el tema de softwares. Pero bueno, hay también teoría que sí la aprendí en el tema de las maestrías después, ¿no? En general. Así que bueno, espero que te sirva y espero que sea algo muy útil en lo que vas a ir haciendo ahora para el objetivo central de estos cursos que la sociedad está promoviendo. Pero espero que también sea para tu vida profesional, ¿no? Que vas a hacer posteriormente. Bueno, eso por mi parte, Arián. Luis, hay una duda, o bueno, alguna fuente bibliográfica, alguna referencia que nos pueda dar para estudiar más a profundidad este tema de series de tiempo, por favor. Ya, te voy a subir un par de libros al Classroom y bien termine la clase. Ya, gracias. No hay de qué. Muchas gracias, licenciado, por su tiempo. Estamos profundamente agradecidos por su ayuda en este curso. Antes Diana tiene una pregunta. Buenas noches, ¿puede escucharme? Te escucho, Diana. Ya, bueno, quería saber si tal vez se va a tratar respecto a los modelos BEC de multicointegración. Bueno, el tiempo ya no me da para que pueda verlos yo. Sí, o sea, sí tiene mucho que ver con el tema de cointegración en realidad, el tema de los modelos a largo plazo, ¿no? Pero bueno, simplemente mi objetivo era darte la curiosidad para que te pique esto. Pero lo que voy a hacer es, aprovechando que Sergio me pidió los libros, te voy a poner algunos libros o algún material que tengas relacionado con eso. Perfecto, bueno, gracias. No hay de qué. Bueno, te cedo la palabra, Arián. Sí, Lice, solo agradecerle nuevamente por su predisposición en ayudarnos siempre. Muchas gracias por su tiempo. No hay de qué, muchos éxitos a todo en el curso, en estos módulos y en la carrera, ¿no? Y estamos siempre viéndonos por ahí. Chao, que les vaya muy bien. Hasta luego, Lice. Muchas gracias, licenciado. Hasta luego.